Buenos días. Hoy voy a mostrarles una partida, pero más que todo vamos a hablar de un libro. Vamos a hablar del libro El sentido común en ajedrez de Emanuel Lasker. Este libro es el resumen de 12 conferencias que dio Lasker en Londres en 1895. En las primeras 6 habla de aperturas, la primera es de desarrollo de las piezas, después habla de la defensa de Ruy López, Evans, Gambito de Rey y la francesa. En la 7 y 8 habla de el ataque, en la 9 de la defensa y la 10, 11 y 12 habla de los finales de partida. Este fue el primer libro que yo leí. Es un libro bastante bueno. Es no para los niveles más altos. Está pensado quizá 1400, 1600, aunque seguramente podrá haber algo útil hasta 2000. Yo, por ejemplo, cuando lo leí la primera vez, pensé que el libro tenía un error. Simplemente el autor había entendido algo para que él era obvio. Obviamente para mí no lo fue. Yo pensé que era algo malo. Pero cuando lo volví a leer me di cuenta de mi error. Y cuando lo leí la tercera vez, ya hace varios años, quizá unos 15, descubrí algunas cosas que no había captado las primeras 2 veces. O sea, siempre es bueno leer los libros un par de veces para ver qué podemos aprender de ellos. Es un libro muy bueno y es bastante sencillo, bonito para empezar. Es un libro que tiene muchas partidas, tiene partidas de jugadores muy buenos en su época, tiene partidas de Anderson, de Steinis, Tarrasch, obviamente de Lasker, y hoy vamos a ver una partida de Murphy. Murphy contra Schulte. Esta partida es un clásico. Empezó con E4, E5, F4, E por F4, juega Murphy y Schulte hizo una jugada que, bueno, alfil C4. Aparentemente no es tan terrible. La vimos en la famosa partida inmortal donde el negro hizo dama H4. Pero es que dama H4 no ayuda en nada al juego de las negras. Podríamos decir que esta partida mostró quizá el camino correcto para jugar esta variante con las negras. El negro hizo D5, una jugada muy interesante. Amenaza al peón de E, el peón de el alfil de C4. Entonces hay que capturar. Si se captura con el alfil, la posición blanca no es mala, pero después de caballo F6, dejar capturar el alfil no es divertido. Caballo C3 no es mala, pero después de caballo por la posición blanca no es lo atractiva que uno quisiera. El detalle está en que cuando el blanco toma con el peón, pues después del alfil de 6, el alfil de C4 no tiene tanto juego. Quizá la jugada lógica es caballo F3 con un juego normal. No hay muchas partidas de esta línea, hay que aclarar. No sé por qué no se juega tanto. Pero el blanco siguió con su desarrollo, caballo C3. Murphy muy rápidamente saca sus piezas. Caballo F6. D4. Ya empieza a notarse un poco de la falta de desarrollo del blanco. El negro, obviamente, Murphy muy preciso, se enroca rápidamente. Y en este momento, el negro quizá le falta sacar un par de piezas, pero el blanco tiene serios problemas para intentar enrocarse. En su momento, el blanco, después de caballo G2, calculó que cuando se enrocara, la torre le iba a ayudar a capturar el peón de F4 y iba a tener una posición muy interesante. Aquí el negro hizo una jugada muy divertida. F3. ¿Por qué sacrifica el peón? Básicamente le quita el deseo a la blanca de enrocarse corto, ya que después de G por F3, el enroque quedaría bastante debilitado.
Caballo H5 de parte de Murphy amenaza la sencilla dama H4, hoy sí quitándole el enroque. El negro ya tiene casi todas las piezas desarrolladas. H4 evita dama H4 jaque, pero después de torre 8 se está entrando con el alfil en G3 o con el caballo en G3 con amenazas muy molestas. Caballo 4. El caballo de 4 sí es bueno para la blanca, es una pieza muy importante, intentando de alguna forma quitarle el control a la torre de la columna E. Murphy hace una jugada divertida, alfil G3, básicamente solo tiene una idea, quitarle el enroque. Capturar sería muy peligroso porque después de caballo por, el caballo siempre estaría clavado, sería muy incómodo para las blancas. El rey se mueve y aquí el alfil ya está el alfil G3 tiene ciertos problemas, entonces el negro tiene que regresar. Y aquí, recordando siempre el libro de Lasker, Lasker clasifica los movimientos de ajedrez en 3 tipos por su objetivo, al menos. Primero, desarrollar, es decir, poner nuevas piezas en juego. Atacar, es decir, amenazar con nuestras piezas las del enemigo, dando jaque, amenazando mate. En otras palabras, hacer trabajar nuestras piezas. Y defender, es decir, proteger un punto débil, obstruir una línea importante, etc. En otras palabras, entorpecer la tarea del enemigo. El blanco intenta defenderse. Tiene que ver cómo puede bloquear el juego de las negras. Y las negras intentan atacar. El blanco se decide por una jugada un poco alegre, rey C3. Quizá pensó hacer B3 y esconder el rey en B2. Y aquí Murphy encuentra una jugada importante. Es bueno hacer notar que no hay que atacar mientras no se tenga alguna superioridad sobre el adversario, ya sea en piezas o en posición, ya que si lo hacemos, si no tenemos ventaja, la reacción del oponente puede agarrarnos con una posición no muy buena y el contraataque puede ser peligroso. Y el primer objeto del ataque debe ser el de crear puntos fuertes, los más cercanos posibles a las posiciones enemigas, y ocuparlos con piezas que dispongan ahí de un amplio campo de acción. Hay que atacar lo mejor posible. Las negras están con una posición un poco más desarrollada. El rey de las blancas tiene serios problemas. Pero ¿qué hacer? Murphy tenía una cualidad increíble para encontrar jugadas muy interesantes. Quizá siempre recordando la partida inmortal, el Gambito Evans, que era muy de moda en esa época, el negro encuentra una jugada muy interesante, que es B5. Desvía el alfil y en realidad, al colocar mal el alfil, la jugada que sigue, el blanco captura el peón de B5, no tiene otra opción. Pero después C6, una jugada muy interesante, se aprovecha de la mala ubicación del alfil, ya que amenaza jugadas como dama A5, por lo que fuerza al blanco a deshacerse de su caballo. Es indispensable hacer caballo por D6, pero entonces el caballo, una de las piezas más importantes para su defensa, desaparece. Después de dama por D6, el juego de las negras se abre. Las blancas tienen que hacer algo, su alfil está atacado. Lo quitan porque no quieren tomar, porque se abrirían más líneas. En ese momento hay muchas jugadas. Bueno, dama por D5, las negras deben de ganar. Tienen una gran ventaja. Pero Murphy sigue con su desarrollo. Alfil A6, una jugada muy lógica. Amenaza el caballo de E2. Las blancas tienen que intentar defenderse. Hacen torre E1. Y el negro, muy consciente de que necesita jugar con todas sus piezas, se da cuenta de que el caballo de B8 no hace nada.
necesita desarrollarse. Y por esa razón hace caballo de 7. Caballo de 7 aparentemente regala el peón de C6, pero es parte del juego, ya que abriría la columna para atacar al rey blanco. El Schulten intenta esconder su rey con B3 para escapar quizá en B2, pero caballo P6 es una jugada muy molesta, ya que ataca al alfil, de paso ataca D5 y se prepara para molestar al rey blanco. El blanco pues captura, no se ve, no encuentra otra jugada, y aquí Murphy comete quizá la única imprecisión de la partida. La jugada torre AC8 es un movimiento muy natural, aunque la jugada correcta era torre EC8. Veremos por qué. Cuando el blanco hace torre AC8, una jugada muy lógica, el blanco necesita colocar su rey en B2 para intentar defenderse. Y esa es la jugada que tenía que haber hecho. Es probable que el blanco calculara la línea alfil por E2 y después de torre por E2, el juego blanco sería muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber visto y por qué no hizo rey B2? Básicamente el sacrificio torre por C6 es súper interesante. Primero, pues se ha perdido el alfil, hay que capturar. El detalle está en que en este momento, alfil por E2 aparentemente gana de forma directa, porque después de torre por E2 viene caballo A4, jaque. Si el peón captura, dama mate. Lo que pasa es que a alfil E2, como capturamos con la torre incorrecta, la torre de E8 está en el aire. Y entonces, aunque el alfil en E2 supuestamente amenaza la dama, las negras tienen la increíble jugada torre B1. Y a caballo A4 jaque, su rey se puede esconder. Es una jugada muy difícil de ver. Es lógico que el blanco ni cuenta se diera de ello. Y Murphy pues siguió con su jugada torre a C8. El blanco, viendo que su rey está muy mal ubicado, hizo rey D2, pero eso permitió siempre el mismo sacrificio, torre por C6, D por C6, y después de alfil por E2 se está capturando la dama. Ahora no es lo mismo jugadas de desarrollo como mover el alfil, por ejemplo, porque no se puede capturar la dama. Dama F4 ganaría inmediatamente la partida, ya que el rey estaría muy mal ubicado, ya que no es posible hacer rey C3 por caballo D5 mate. Bueno, entonces en la partida siguió torre por E2 y ahora dama D4 es jaque. El blanco solo tiene rey E1, dama G1 es jaque, rey D2 y después de torre D8 la posición está totalmente perdida. Aclarando, a rey por C3, dama por D1 debe de ganar fácilmente, pero Murphy, como ya he mencionado, se caracterizaba por ser muy preciso e hizo la rapidísima dama C5, que termina la partida de forma inmediata, ya que después de rey B2, caballo A4 jaque, el blanco no puede capturar por dama P4 mate, y si el rey se mueve a B1 viene la súper triste rey, caballo C3, única mover, caballo por D1 es jaque, única regresar, caballo C3, única mover, y después de caballo por E2 creo que nadie continuaría la partida ahí en su zona de juicio. La partida después de terminó después de caballo a 4 jaque. Ahí el blanco
se rindió porque no puede evitar perder todas sus piezas o recibir mate. Una partida muy interesante, muy bien comentada por Lasker en este libro. Una partida clásica, salen muchísimos libros más, pero quería hacer esta pequeña recomendación. Como les digo, este fue el primer libro que leí cuando todavía no estaba en la Federación de Ajedrez, así que todavía por eso tengo buenos recuerdos de él. Es un libro muy interesante que le enseñará a casi cualquier persona. Es un libro muy bueno, una recomendación que dejo para ustedes. Y eso es todo por hoy. Gracias por su atención.